Y en este tercer capítulo, por decirlo así, el título del mensaje tiene Ve hasta el final. Si repasamos un poquito lo anterior, recordamos de que Nehemías se propuso reconstruir, ¿sí?, los muros de la ciudad de Jerusalén en ese momento, sus puertas que estaban calcinadas por el fuego, y tuvo mucha oposición en ese momento. Luego vimos de que siguió la oposición, pero esta vez ya no era la oposición desde afuera hacia adentro, sino adentro mismo, cuando en forma usurera los más ricos de la ciudad explotaban a los más pobres. ¿Recuerdan todo eso? Bien. Vamos a poner en pantalla el capítulo 6 de Nehemías, del verso 1 al 14. Y hoy vamos a ver, ¿sí?, el final. ¿Cómo finaliza esto? Dice el capítulo 1, ¿se acuerdan, no? Sanbalat y Tobías, los famosos que son nombrados desde el principio. Sanbalat y Tobías, Gesem el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanbalat y Gesem me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas respondí lo mismo. La 5ª vez, Sanbalat me envió por medio de uno de sus sirvientes el mismo mensaje en una carta abierta, que a la letra decía: corre el rumor entre la gente, y Gesem lo asegura, de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare: tenemos rey en Judá. Todo esto llegará a oídos del rey. Por eso, ven y hablemos de este asunto. Yo envié a decirle: nada de lo que dices es cierto, todo esto es pura invención tuya. En realidad lo que pretendían era asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Mehetabel, que se había encerrado en su casa. Él me dijo: reunámonos a puerta cerrada en el templo de Dios, en el interior del mismo, porque vendrán a matarte. Esta noche te quitarán la vida. Pero yo respondí: yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta, porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, lo habían sobornado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. Así podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron asustarme. Hasta aquí el relato. Vemos que los problemas siguieron, ¿verdad? Uno de los dichos encontrados o que podemos encontrar en el libro de Eclesiastés nos dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Allí en el capítulo 7 de Eclesiastés. Mejor es el fin del negocio que su principio. Esta sabia declaración nos muestra que, independientemente de cómo haya sido el comienzo de algo, los resultados finales son los que cuentan. No importa cómo empezaste,
lo importante, lo que cuenta es cómo lo finalizás. Y esta es la experiencia de Nehemías. Ciertamente el negocio en el cual se ocupó Nehemías fue el de levantar el muro que estaba caído, destruido de Jerusalén. Su comienzo fue muy interrumpido. Recuerden, fueron amenazados, fueron hostigados, resistidos. Fue muy interrumpido. Pero ahora aparece en este capítulo ya con la obra consumada, terminada, los muros ya levantados. Y Nehemías nos ha mostrado hasta acá que los comienzos son difíciles, pero completar la meta hasta el final es lo más valioso. Qué feo es cuando comenzamos algo y queda medio camino, ¿verdad? Esta historia nos recuerda que no podemos hacer mucho sobre lo que ya ha pasado, pero sí podemos hacer más con lo que nos queda todavía. A lo mejor, no sé, estás acá quizás lamentándote el haber vivido de una manera fracasada, llena de defectos, debilidades y con muchos tropiezos donde no ves salida, pero debes plantearte que es tiempo de romper con el pasado, mi amigo, mi hermano, mi hermana. Sin embargo, hoy con la experiencia de Nehemías, terminando lo que comenzó, encuentras o quizás encontrarás un gran incentivo para seguir hasta el final. Mira este ejemplo. Moisés nació bajo el riesgo de morir por el faraón. Todos conocen la historia de Moisés, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Sabemos que Moisés nació bajo el riesgo de morir, bajo la mano del faraón. ¿Por qué? Bueno, porque el faraón mandó a matar a todos los primogénitos varones que nacían por temor a que el pueblo que estaba esclavo superara en gran número al pueblo egipcio y se rebelara y tomara poder sobre él. Y la elección era morir o, como sucedió, ¿sí?, su madre dejarlo en el río Nilo. Él fue echado dentro de una cesta en el río Nilo. Pero de todo eso fue salvado. Fue salvado el faraón, fue salvado de las aguas del río Nilo. Y Moisés crece en la corte del faraón, siendo criado por la hija del faraón hasta los 40 años. 40 años de vida, ¿sí?, en Egipto. Después, él huye del palacio porque es descubierto cuando le da muerte a un egipcio. Y llegando hasta el desierto, donde pastoreó ovejas por 40 años, en donde contrae matrimonio y cuida las ovejas de su suegro, Yetro. Y fue en esa condición cuando a lo mejor Moisés pensaba que era el final de todo, que ya no había más nada. 80 años ya allí. Y cuando Dios lo llamó a culminar la tarea para la cual había nacido, es cuando se le presenta la zarza ardiente en el desierto. Y Dios revela, ¿sí?, para lo que él había nacido. Y él se convierte en esos próximos 40 años en el caudillo del pueblo de Dios. Entonces la cuestión es, ¿cómo has comenzado? Pues Moisés comenzó muy mal. No es cómo has comenzado, mi amado, sino cómo vas a terminar. De eso se trata el presente mensaje de hoy. Decirle al que está a tu lado, ve hasta el final. Ve hasta el final. El pasaje leído nos habla de que hay enemigos que te acompañarán hasta el final. Va a haber enemigos que te van a acompañar hasta el final. Y ellos están al principio, por supuesto, pero también están al final. El verso 1, Sanbalat y Tobías, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron, dice
Nehemías, que yo había reconstruido la muralla y se habían cerrado las brechas, aunque las puertas aún no estaban en su sitio. Entonces Sanbalat y Gesem me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. En realidad, lo que planeaban, dice Nehemías, era hacerme daño. Y hay muchísimos nombres. Si usted lee, y yo te reto a que leas el libro de Nehemías, hay muchos nombres en el libro de Nehemías y seguramente vamos a recordar muy pocos de ellos. ¿Por qué? Bueno, porque algunos son difíciles hasta de pronunciar. Pero hay dos nombres que aparecen en casi todo el libro y que van a ser difíciles de olvidar, ¿sí? ¿Y a quién me estoy refiriendo? ¿A Sanbalat? ¿Y a quién? Tobías. Bien. Y la razón para no olvidar estos nombres es por el daño que le hicieron a la obra para la reconstrucción del muro desde el principio. Imagínate a Nehemías lidiando con estos enemigos durante todo ese tiempo. Y cuando se suponía que ya no vendrían más, los vemos como aparecen en escena otra vez. Exactamente cuando la obra está culminada, está terminada. Pero esta vez no han venido con la misma furia de antes, porque esta es otra de las tretas del enemigo. Porque cuando hayas terminado lo que propusiste hacer, el enemigo vendrá otra vez. Sí, él no va a descansar, pero vendrá de manera diferente, porque ahora sabe que eres un vencedor, porque has vencido a lo largo de toda su opresión y has terminado lo que comenzaste a hacer. Entonces la táctica cambia. Haber construido el muro en ese tiempo récord produjo un cambio de parecer en los enemigos. Sin embargo, esta señal requiere de mayor atención, porque el enemigo no cambia. ¿Vos sabías que el enemigo no cambia? Él no claudicará en su intención de destruir, solo cambia de estrategia. Ellos dicen: ven y reunámonos. Pero tenés que saber, mi amado, que el enemigo jamás se va a dar por vencido. Él no se da por vencido. Así que, dice el verso 3, envié unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas respondí lo mismo. La 5ª vez Sanbalat me envió por medio de uno de sus sirvientes el mismo mensaje en una carta abierta. No creas que porque lograste una victoria sobre una tentación, el enemigo te va a dejar de molestar. A veces pensamos de que, bueno, vencimos la tentación, ya está, listo, capítulo nuevo. Pero no creas totalmente que eso es así. Cuando Satanás dejó de tentar a Jesús, dice que se apartó de él por un tiempo. No dice que se apartó para siempre, dice que se apartó por un tiempo. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad, dice el capítulo 4, verso 13 del libro de Lucas. Otra versión dice: se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Ya te voy a agarrar de vuelta. Esta estrategia siempre la aplican los enemigos de la obra del Señor. Vemos que vinieron a Nehemías hasta 5 veces con la misma propuesta. Lo estaban invitando para ir al campo de Ono. En un día de camino a Jerusalén, había un día entero que caminar hasta ese lugar. Y esta era una artimaña de distracción, porque Nehemías sabía que aquella invitación no era para una negociación. No había nada que negociar, sino que ellos habían pensado hacerme mal, dice el texto. El asunto más difícil de discernir con la táctica del enemigo es cuando él se presenta como un ángel de luz, como algo que te llama la atención. Y eso es que se presenta amigable, que parece no haber peligro,
y hasta seductor. Nehemías ahora está viendo a sus enemigos, quienes quieren hacerse amigos de él después de terminada la obra. ¿Qué pasó? ¿Por qué este cambio? Te tiene que llamar la atención, mi hermano. Esta manera de actuar no es nueva. Fue usada en el mismo paraíso, con la tentación. Satanás se presentó a Eva como amable, sin infundir miedo, con palabras convincentes y con una oferta difícil de rechazar. Cuando el enemigo es más amigable, pues llega a ser mucho más peligroso, porque uno tiende a bajar la guardia. Pero a la luz de la Escritura, vemos que en Nehemías hay una determinación de ir hasta el final. Él les responde en el verso 3, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Qué palabras tan firmes, palabras contundentes, cuando hay una amenaza a lo que hacemos con toda pasión, con toda dedicación. Qué gran lema para nuestra vida, cuando nos encontramos en aquellas encrucijadas difíciles, donde se requiere tener una postura sólida, no negociable, aun cuando haya una oferta tentadora. Este ejemplo de Nehemías es oportuno en la vida cristiana de cada uno de nosotros, sobre todo cuando se siente la presión continua para cambiar de opinión y acceder a algo que sabemos que está mal. Aquí les debo decir algo. Algunos han caído después de haberse negado una y otra vez a una tentación, porque sencillamente cedieron a la presión repetida. El enemigo va a insistir, va a seguir golpeando, va a seguir intentando hacerte caer, mi hermano, hacerte pecar. Pero, ¿sabes qué? Tú ve hasta el final, anda hasta el final y obtener la victoria definitiva. Amén. La motivación de Nehemías debiera ser la nuestra también. Dios me ha encomendado finalizar el proyecto de mi vida. Dios te ha encomendado, amado, mi amada, a finalizar el proyecto que tiene para tu vida. Por lo tanto, no podés ceder a la voz enemiga. No podés ceder. Y para resistir una tentación como esta es bueno recordar que Dios nos ha llamado para ser parte de una gran labor que ha sido confiada a tus manos. El problema por el cual muchas veces cedemos a las ofertas tentadoras del mundo es porque no vemos quizás que estamos haciendo una gran obra para el Señor. O simplemente que nosotros mismos no nos valoramos como una gran obra para el Señor. Y vos sos una gran obra del Señor, que Dios ha realizado desde el momento en que Cristo llegó a tu vida. Dios te llama para ir hasta el final en esta lucha. Vemos en el texto a un Nehemías preguntando, ¿un hombre como yo ha de huir? Allí en el verso 11. ¿Un hombre como yo ha de huir? El contexto de esta pregunta tuvo que ver con una amenaza real de muerte, profetizada en el verso anterior, en el verso 10, cuando él va a la casa de Delaias y este le dice, esta noche te quitarán la vida. Aunque después se descubre que todo era un engaño. Y es aquí donde Nehemías dijo una de las mejores frases que define su vida. Y no muchos hombres llegan a decir esto. ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Una mujer como yo ha de huir? ¿Un joven como yo ha de huir? Decir al que está a tu lado, un hijo de Dios como tú no huye. Decíselo. Un hijo de Dios como tú no huye. De hecho, hay muchos cuya valentía depende de quienes estén con ellos para defenderse.
Pero una vez quitada esa defensa, que quedaste solo, pues huyen como cualquier cobarde. Y eso no era el carácter de Nehemías. Ese no era el carácter de Nehemías. El coraje de este hombre lo mantuvo en la tenacidad del hacer lo correcto sin importar cuánto miedo podía tener. Y seguramente Nehemías tuvo miedo varias veces, porque es humano temer. Pero a él no le importó, porque su tenacidad lo llevó a hacer lo que era correcto. Y había un engaño a la propuesta del tal Samaías al invitar a Nehemías de ir al templo a encerrarse allí. Y de hecho, el mismo Nehemías va a comprobar que ese consejo no venía de Dios. Y por lo tanto era una falsa profecía contra él. Porque Tobías y Sanbalat, dice, lo habían sobornado. Verso 12. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se les daba de profeta, porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. En efecto, lo habían sobornado para intimidarme y hacerme pecar, siguiendo su consejo. Así podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Cuando la vida está determinada, iglesia, por un propósito, esta pregunta llega a ser lo dominante. Un profeta le dijo a Pablo cómo lo iban a tratar donde iba. Sin embargo, el apóstol dijo que estaba dispuesto hasta morir por el Señor. Cuando vivimos para un propósito, terminamos lo encomendado. Si vos vivís para un propósito, vas a vivir para terminar lo que se te encomendó. Y esa experiencia la vivió Josué también. Es que para ir hasta el final, mi amado, hay una vigilancia requerida a través de un espíritu de discernimiento. El verso 8 dice, yo envié a decirle, nada de lo que dices es cierto, todo esto es pura invención tuya. Nehemías discierne que lo que le estaban diciendo no era verdad. Nehemías era un hombre muy fuerte de carácter, pero también era balanceado a la hora de abordar una situación. Y así es como lo vemos aquí. Su don de discernir el mal lo lleva a descubrir cuáles eran las verdaderas intenciones de este hijo de Satanás llamado Sanbalat, que todavía lo seguía molestando. Sin un atropello emocional, Nehemías le dice a este hombre que era un mentiroso y siguió con la obra. Ahora, Nehemías no armó una defensa elaborada, tratando de probar punto por punto a Sanbalat que estaba equivocado. No perdió tiempo en eso, ni iba a perder el tiempo en explicarle, hacerle el dibujito de lo que estaba pasando. Nadie puede satisfacer a hombres como Sanbalat con hechos o con explicaciones y evidencias. Las personas como Sanbalat no les interesa esas explicaciones. La única manera de satisfacerlo era cediendo a sus demandas, cosa que Nehemías no tenía intención alguna de realizar, de hacer. Y la condición de este personaje era tal que no iba a ser derrotado porque se lo llamara mentiroso. A él no le importaba si todo el mundo pensaba que era un mentiroso. Como a Satanás tampoco le importa si lo llaman mentiroso. ¿Saben por qué? Porque es su naturaleza. ¿Quién se ofende por su naturaleza? Nadie. El propósito de gente como Sanbalat es detener la obra del Señor. Y es aquí donde el discernimiento y la firmeza trabajan juntos. Nos conviene vigilar a través de un claro discernimiento esas maquinaciones enemigas hasta el final. Nada es más importante en la vida cristiana, mi querido, como descubrir a tiempo las intenciones reales del pecado. Nehemías estaba preparado. Él estaba listo para todas las eventualidades del enemigo. Hasta ahora los había vencido en todos los terrenos en los que se le habían presentado. No les tuvo miedo
Él los mantuvo a raya en todas sus pretensiones previas. Pero Él sabe que ellos persisten y vienen con un ataque muy sutil y con nuevas armas. Verso 13, Nehemías se da cuenta que hubo un soborno pagado con un alto precio detrás de todo esto. En los versículos anteriores inventaron el cuento que se oía entre las naciones, una rebelión provocada por el mismo Nehemías, porque él deseaba llegar a ser rey, decían, allí en el verso 5, y recibe la carta en la cual decía, corre el rumor entre la gente, y Gesén lo asegura, había un testigo de eso, de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare, tenemos rey en Judá. Todo esto llegará a oídos del rey. Por eso ven y hablemos de este asunto. Cuánta truculencia, cuánta falsedad. ¿Hasta qué punto el enemigo muchas veces infla tanto el globo? Nehemías descubre el complot y descubre al que está detrás de todo esto. La descripción no podía ser más elocuente, mis amados. Todo fue hecho para hacerle temer, para que pecase, para servirle de mal nombre y finalmente para que fuera infamado. Nehemías descubrió que si antes de terminar el muro el peligro fue latente, la intención al finalizar con estos enemigos era una desacreditación total. Jamás pienses, iglesia, que porque hayas finalizado tu prueba, nunca más serás atacado por el tentador. Siempre vas a estar en peligro de ser atacado por el tentador. Pero en esta historia vemos que hay una protección de Dios hasta el final. Dios protege, cubre a Nehemías hasta el final. Y Nehemías le pide a Dios, ahora Señor, fortalece mis manos, dice en el verso 9. Ahora Señor, fortalece mis manos. Y no es la primera vez que Nehemías se dirige hacia el Señor a lo largo de toda esta historia. Y una de las características de Nehemías es su total dependencia de Dios. Nadie como él para conocer las profundidades y malas intenciones que tenían los enemigos sobre la obra desde el comienzo. Pero nadie como él para conocer también la protección de Dios hasta el final. Él pide la fortaleza de Dios para sus manos. Y fue su oración continua. Y en esta ocasión no fue la excepción. He aquí una lección importante para nuestra vida. Si ya es necesaria la oración antes de emprender una tarea, que uno se presenta delante del Señor, pide la guía del Señor, ora al Señor, más lo va a hacer después de cumplir esa tarea. Es cuando hemos alcanzado alguna victoria, sea esta espiritual o sea material, cuando más necesitamos seguir dependiendo del Señor y hacer la oración de Nehemías para que nuestras manos sean fortalecidas ante la evidencia enemiga. Una cosa queda demostrada con la experiencia de haber levantado el muro y las puertas en Jerusalén. Esta es como la mano de Dios guió todo este trabajo hasta el final. Dios nunca estuvo ajeno a la tarea de Nehemías. Él estuvo involucrado junto con Nehemías en levantar las murallas y colocar las puertas de la ciudad. Las manos humanas pronto se debilitan y sobre todo si son sometidas a pruebas, a tensiones, a presiones, pero las manos de Dios no se cansan para proveer, para sostener, para cuidar y protegernos hasta el final. Ve hasta el final, porque no estás solo en esto, iglesia. Amén. Decile al que está a tu lado, no estás solo en esto. No estás solo en esto. El verso 14 dice,
Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat. Nehemías tenía todo el poder para haber destruido a estos dos hombres, desde el mismo momento en que llegó a Jerusalén. Porque recuerden que ellos fueron quienes lo recibieron, quienes les dieron la bienvenida. Fueron los primeros que tuvo contacto Nehemías con ellos. Sin embargo, no hizo eso. Nehemías no hizo uso del poder ni las fuerzas del rey Artajerjes. Porque recuerden que Nehemías había ido con carta ahí. Él siempre supo, tenía el respaldo del rey. Él siempre supo que su Dios peleaba sus batallas. Y en esta parte final de este trabajo, él sabía que no iba a ser diferente, que Dios seguía peleando sus batallas. Este hombre comenzó esta obra con mucha oración, quebrantamiento, y al final de ella sigue orando y sigue confiando en su Dios, porque sabe que la respuesta y juicio contra estos dos hombres iba a venir mejor de parte de Dios que de parte de él. No sabemos el destino final de estos enemigos de la obra del Señor, pero como les pasa a todos, su final no pudo ser feliz. Hasta ahora ningún enemigo de la obra de Dios y del pueblo de Dios ha terminado bien. Acordémonos del final del faraón de Egipto, de Goliat, de Nabucodonosor, de Sennacherib y del mismo Herodes en el tiempo de Jesús, por mencionar a algunos. Todos ellos perecieron. Nehemías dijo que el Señor pelearía por ellos. Él hizo la oración que ya Moisés había hecho anteriormente, cuando se encontró en un momento de desesperación. Allí en Éxodo 14:14, ustedes quédense quietos que el Señor presentará batalla por nosotros. Pase adoración. Vaya pasando. La mejor conclusión que le puedo dar a este mensaje nos la da el versículo 15 y 16 del mismo capítulo. Cuando leemos que la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Y cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron atemorizadas y humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Dios, dos cosas a manera de aplicación encontramos aquí. La primera, que el muro y las puertas fueron levantados en un tiempo impensable. 52 días, a pesar de una oposición que no dio tregua, que siempre estuvo allí para entorpecer el trabajo. Y en segundo lugar, Dios humilla a sus enemigos, y al final estos tendrán que saber que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Mi amado, mi amada, ve siempre hasta el final, como lo hizo Nehemías. Ve siempre hasta el final, sabiendo que solo llegarás hasta el final si Dios te lleva. Y Dios siempre está dispuesto a que vos llegues al final. Amén.